De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. La historia de hoy es dedicada a todos aquellos que son embestidos por los computadores, tanto como aquellos que no pueden vivir sin ellos, tanto como aquellos que han hecho simbiosis con los computadores y se han convertido en seres virtuales. Es la historia de un genio trágico, de una figura tal vez de las mentes más brillantes de las que se tenga noticia últimamente, un personaje que logró entender la física cuántica, el álgebra, traducirla a un lenguaje simbólico, entendió la fisiología, los juegos del positivismo lógico, entendió todas las tendencias y con eso hizo un cóctel absolutamente brillante que junto con la ingeniería y con la mecánica dio como resultado inventarse el computador. Así suena complicado, pero vamos despacito. El hombre logró mezclar una gran cantidad de conocimientos para poder imaginar una cosa que esa sí no se le había ocurrido a nadie, que era la máquina de Turing. Es un personaje totalmente introvertido, un personaje que vivió una vida trágica porque fue tan brillante como perseguido. Después va a tener, después de su gloria, digamos, de su reconocimiento, va a tener también una persecución, va a ser víctima de los prejuicios de la sociedad. Por ser homosexual, se va a desconocer, como sucede en las sociedades donde los prejuicios priman, toda la genialidad, toda la brillantez, toda la capacidad que este hombre tenía, y se le va a estigmatizar hasta empujarlo a los límites de la desesperación. Este personaje, a quien se debe los fundamentos de la tercera revolución industrial del siglo XX, ya de la humanidad, ya la última de este siglo, a quien se le debe el invento de los computadores, a quien se le debe la transformación que el mundo ha tenido a partir del invento de los computadores. Este personaje nace en Inglaterra. Él es hijo de un matrimonio que eran ingleses e irlandeses. Ellos vivieron en la India, sus padres vivieron bastante tiempo en la India y el padre formó parte del servicio civil de la India en la presidencia de Madras, y allá se casó con Ethel Sarah Stoney. Y luego ellos llegaron de nuevo a Inglaterra. Este hombre es criado en una de esas familias inglesas absolutamente formales, represivas, carentes de imaginación. Así que tuvo que desafiarlo todo para desarrollar su profunda imaginación. Entonces, este personaje digamos, sobresalió por todas esas, con todo en contra, porque es un tipo de educación, en uno de esos hogares ingleses promedio, donde precisamente todo lo que se impedía era lo que tuviera que ver con la expresión, con la originalidad, con el descubrimiento. La ciencia fue una pasión extracurricular, casi clandestina, porque son sociedades donde lo importante es obedecer las normas, seguir las reglas, hacer lo que a usted le dicen, pararse donde le dicen, y ese seguimiento de normas, si se lo toma demasiado en serio, impide que usted sea capaz de echar a volar la imaginación lo suficiente para concebir cosas que no existen y ser capaz de realizarlas. Entonces este personaje tuvo que desafiar todo eso para poder entrar a sus primeros experimentos con la química, y empezó, digamos, su atracción por las ciencias era absolutamente maravillosa, y había un interés profundo en la familia porque él lograra ser aceptado en una escuela pública, y bueno, hasta allá sí fue aceptado en una escuela pública y fue aceptado en muchos otros lugares, pero la presión académica que pesaba sobre él no estaba acompañada de un incentivo en la mentalidad científica, no se consideraba que fueran las mismas cosas. Este personaje iba a vivir una vida solitaria, especializada, y cuando entra a un colegio público, pues se desperdicia porque pues el hombre era mucho más brillante que eso. Entonces, después ya, a medida que va completando su educación, se va encontrando como con más formas, con más características que le permitan. Entonces va a entrar ya después, cuando entre a los colegios, va a poder empezar a pensar en la teoría y va a empezar, digamos, ya a desarrollar
otro tipo de teorías, y va a conocer un único amigo con el que van a compartir la teoría de la relatividad, van a compartir muchas teorías. Él va a estar muy influenciado por los subatómicos. Y los subatómicos, que están empezando a trabajar en los comienzos del siglo, son los que logran entender a través de las partículas del átomo que hay partículas que no tienen, por ejemplo, materia, que son solamente energía, como los quark. Estos personajes subatómicos van a trabajar cosas que van a terminar coincidiendo con el Tao, pensamiento que tenían los chinos en el siglo VI antes de Cristo. Digamos, la física subatómica, la física cuántica, abre una especie de dimensión hacia otros planos posibles de la realidad, y eso es lo que va a influenciar a Turing. Esa visión, digamos, como esa apertura de otras dimensiones. Turing nace en 1912, ya están los subatómicos trabajando, y eso es una parte de lo que a él lo va a influenciar, y va a encontrar a un amigo que se va a llamar Christopher Morcom, y él va a ser su compañero intelectual, va a ser su compañía, va a ser alguien con quien él va a poder compartir muchas cosas. La muerte de Morcom, repentinamente en 1930, le asesta un golpe durísimo a Turing, durísimo, porque lo va a dejar sometido a la soledad, y se le mete como en la cabeza la idea de que él tiene que sacar adelante lo que Morcom hubiera hecho, digamos, hacer lo que Morcom no alcanzó a hacer, y empieza a meterse en el mundo de la física, más en el mundo de la física, y en el colegio, bueno, primero en King's School, donde logra por lo menos encontrar un ambiente parecido a él, parecido a su realidad interior, y luego va a ir a Cambridge, después va a estar en Princeton, va a estar en todos lados, pero es en King College donde él empieza, digamos, a encontrar una identidad dentro de su homosexualidad. Eso para él es muy importante, porque para él va a ser una lucha muy grande a lo largo de toda la vida poder reivindicar su opción sexual sin tener que apelar a los tapujos o tener que apelar a los disfraces, en una época en que eso era impensable. Los movimientos gay van a surgir en los años 60, 68, en plena revolución cultural, mucho tiempo después de que Turing haya muerto, cuando él desafió al mundo simplemente optando libremente por lo que su naturaleza consideraba. Era una época en la que la cultura no estaba ni de lejos preparada para eso, y vino teniendo en cierta medida la suerte de Oscar Wilde. Cuando ese tipo de prejuicios caen sobre la sociedad, las consideraciones geniales o brillantes de los individuos pasan a segundo plano y los prejuicios pasan a primero. Este personaje es, por lo tanto, un personaje marginal dentro de su propia genialidad, y lo que él va desarrollando son métodos. Para que él pueda desarrollar esos métodos hay una serie de consideraciones históricas que tienen que haber sucedido, o si no, no podemos llegar hasta aquí, porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde nos va a aparecer un personaje que va a lograr entender los computadores? ¿En qué momento? Empiezan, pues digamos, la historia empieza desde el ábaco, desde cuando siempre se ha querido calcular. Entonces el ábaco se detecta en la profunda antigüedad, tanto en Babilonia como en China y en otras civilizaciones, y lo que el ábaco hace son las 4 operaciones básicas, y es una ayuda para sumar, multiplicar, dividir y restar. Entonces siempre el hombre ha tenido la idea de inventar una máquina que le ayude a calcular, porque resulta de gran importancia llevar la contabilidad. Esa era, digamos, el primer antecedente que nosotros teníamos del desarrollo del cálculo. Durante el tiempo del Islam, durante las épocas de la gran civilización islámica, va a haber un desarrollo muy grande de la matemática, y va a haber un desarrollo del álgebra, y va a haber los calculistas, y va a haber los algebristas. Y estos personajes van a desarrollar una mirada sobre el mundo muy enriquecedora. Unos son los que van a llevar las contabilidades, que van a ser los calculistas, y otros son los que van a llevar la mayor abstracción, que van a ser los algebristas. Los algebristas van a tener un nivel de supervivencia muy particular, porque como ellos no tenían una utilidad práctica, como sí la tenían los calculistas, entonces lo que ellos hacían era concursos. Llegaban a una aldea, planteaban una ecuación, y se hacía una bolsa. Al cabo de 15 días, si nadie resolvía la ecuación, entonces era cuando ellos reclamaban la bolsa, y así era que lograban sobrevivir.
de esa manera, planteándola de cuadrática o planteándola de matriz. Entonces, un día, dos algebristas se agarran de una manera tan amarga que uno de ellos publica Los secretos del álgebra. Si de no haber sido por esta pelea, el álgebra hubiera permanecido como un saber esotérico, como un saber oculto, como lo fue en mucha medida la matemática, como también en mucha medida fue la secta de los pitagóricos. Pero se publican los concursos y el mundo, para bien o para mal, conocería el álgebra. Y esta es todavía la hora en que se pueden hacer este tipo de concursos en octavo y en noveno, y la gente todavía podría sobrevivir de eso bastante bien. Sale el álgebra y después van desarrollándose diferentes teorías. En 1617, John Nieper demuestra que en última las 4 operaciones no son sino 2. Que finalmente la multiplicación y la división no son sino maneras de abreviar las restas y las sumas, pero que en últimas lo que hay son restas y sumas. Entonces, estas 2 operaciones, el reducir las 4 operaciones a 2, ya nos va desarrollando la posibilidad de lo que va a ser la esencia del invento, que va a ser el sistema binario. Más adelante, esto ya es en 1617, más adelante Leibniz, quien es un personaje que va a desarrollar un universo, a partir de su idea de unidades metafísicas, de fuerzas indivisibles en el cosmos, algo así como una especie de átomo, pero no tenía materia, era metafísica, y él la llamaba mónadas, y para poderlas ubicar él se inventó las derivadas y las integrales, porque como no podían verse por los sentidos, porque eran unidades metafísicas, carentes de materia, entonces pues él se inventó las derivadas y las integrales, entre otras muchas cosas. Pensando, se le ocurrió que todo sistema numérico se puede reducir a unos y a ceros. Ya, digamos, logró desarrollar esa teoría entre las otras muchas que desarrolló. Se puede reducir a unos y a ceros. Y sobre esa base ya se va desarrollando la teoría que va para el sistema binario. Entonces, después de que Leibniz, que era un personaje, además era, digamos, cada uno de estos personajes tiene sus particularidades. A él le tocó una época tan cruel y le tocaron batallas tan desgarradoras que decidió que los hombres eran para aburridísimos y que él más bien se iba a dedicar al cosmos y al cálculo infinitesimal y a la geometría analítica, y a eso se dedicó. Y en eso le fue bastante bien. Entonces, dedicado a eso, él hace una abstracción total y dice, bueno, no, esto se puede resumir en unos y en ceros, así sencillamente. Y ya con eso nos da la pista para desarrollar los sistemas binarios, y los sistemas binarios son los que van a permitir conceptualmente entrar a trabajar la idea de los computadores. Pero es un recorrido absolutamente genial, y puede ser, digamos, puede sonar un poco, digamos, un poco complicado, pero es que estamos hablando de un hombre que es un genio, cuya mente es una complejidad impresionante. El personaje que traemos hoy es uno de los dueños del cosmos. Solamente seguirle las huellas ya es una empresa de una gran complejidad, que es en lo que estamos, tras las huellas de la mente de Alan Turing. Teniendo la idea del 1 y el 0 como las formas más abstractas, digamos, más generales, la estructura más básica de cualquier sistema numérico. Usted coge cualquier sistema numérico y si lo reduce, o digamos, si le saca la esencia, eso le llega a unos y a ceros, así en el sentido más básico. Entonces aparece otro personaje que es Boole, y Boole lo que va a hacer es juntar los conocimientos algebraicos que se desarrollaron en el Islam con el sistema lógico de Aristóteles. Esto del sistema lógico de Aristóteles todo el mundo lo tiene en la cabeza porque con eso es que le enseñan a uno en todas partes. Cualquier conversación que usted tiene esas inferencias. Eso tiene un poco de reglas, que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo, y que si dos cosas se parecen a una tercera, pues son iguales entre sí. Y bueno, todas esas cosas con lo que lo atiborraban a uno de chiquito en los salones de clase, entre el sopor y la confusión, terminaron por fijarle a uno en el cerebro una manera de relacionar una cosa con otra. Esa manera de relacionar una cosa con otra la llamamos lógica, y la llamamos la lógica aristotélica porque fue Aristóteles el que se gastó buena parte de su vida tratando de imaginarse la vaina y poderla desarrollar. Entonces, esa manera de relacionar las cosas, junto con el álgebra, con todo este sistema de letras para representar números, este hombre la juntó. Entonces Boole la junta, ¿sí? Y va a crear una equivalencia. Dice, bueno, todo eso, los unos y los ceros, y esta transposición del sistema lógico con el sistema algebraico se pueden reducir al sí y al no.
uno puede decir que todo es sí o no. Entonces, puede llegar a, digamos, la idea es como buscar el elemento básico que subyace detrás de todas las formas de pensamiento lógico. Estamos en las huellas de pensamiento lógico, caminando por ahí. Entonces, caminando por las huellas de pensamiento lógico, pasamos de las sumas y las restas, que es digamos, la base de las operaciones, al 1 y al 0, que es la base de todo sistema numérico, y al sí y al no, que es la manera como se puede juntar lo simbólico con lo algebraico. Y entonces ahí tenemos estas formas, el sí y el no, y eso tiene varias relaciones. Se pueden relacionar, las cosas pueden ser sí y no, o pueden ser sí o no, o pueden ser sí, pero digamos se van a relacionar de una manera binaria. Esta manera binaria son simplemente dos concepciones, o sea, dos posibilidades de desarrollar los sistemas numéricos. Y eso es lo que va a entender Boole también, y ahí ya tenemos listo el sistema binario. Pero entonces, hasta aquí vamos dentro de la lógica de la cabeza. Pero eso nos va a tener que llegar en algún momento a un principio de aplicación práctica, porque si no, es una teoría. Y lo que Turing va a inventar es una máquina que se puede coger con las manos y todo eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a inventar esa máquina si hasta ahora estamos desarrollando un sistema binario? Estamos en la lógica del proceso del sistema binario. El álgebra binaria ya la teníamos en 1854, ya la teníamos clara, pero de ahí a que la teoría se vuelva operacional, entonces, de ahí a que empecemos la lógica de la aplicación de principios, nos hacen falta unos amigos, que son la electrónica, la electromagnética y la mecánica. Hasta ahora estamos en el desarrollo de la pura lógica, ¿sí? Y esa lógica nos ha llevado a un sistema binario. Pero esto es pura teoría. Pero eso se va a volver, es un objeto concreto, tridimensional, que usted lo puede tocar y lo toca todos los días. Para que eso pase, necesitamos de la electrónica, necesitamos de la ingeniería, necesitamos de la mecánica. Y eso es lo que hace Turing. El tipo logra dar ese salto de la pura pensamiento abstracto a la mecánica y a la ingeniería. Y lo da, entre otras cosas, es que el tipo era muy completo, lo da, entre otras cosas, porque él conocía fisiología y anatomía. Entonces empieza a pensar en los impulsos del cerebro, en los impulsos eléctricos del cerebro, empieza a entender, digamos, cómo va funcionando el cerebro humano, y esa punta de sus conocimientos fisiológicos, como desarrolla los conocimientos mecánicos también. Entonces, en últimas, esto para ya llevarlo al plano mecánico, lo vamos a reducir a impulsos eléctricos, ¿cierto? Lo vamos a traducir a impulsos eléctricos, este sistema binario. Y los impulsos eléctricos se me vuelven un problema de pare o siga. Es decir, usted en cualquiera de las operaciones mecánicas que haga, o la continúa o la para, porque ¿qué más le hace? Entonces, para o sigue. Entonces ya ahí nos encontramos con los principios del telégrafo. ¿Se acuerdan que el telégrafo también eran estos impulsos? Entonces ahí nos encontramos con nuestros amigos Marconi y Bell, que también estaban en otro paseo, pero que estaban dentro de eso. Pero ahí ya estamos aterrizando el concepto dentro de lo mecánico. Entonces él empieza con el pare o siga, y eso también nos va a mantener dentro de una lógica binaria. Entonces, ahora, él dice, mire, esto se puede hacer a una gran velocidad. O sea, yo lo que puedo es inventarme una máquina que a base de impulsos eléctricos, trabajando sobre un sistema binario, pueda desarrollar una velocidad de cálculo muy grande, y eso me pueda ayudar a mí a realizar el tipo de operaciones o el tipo de cosas que yo quiera hacer. Para que esta máquina me funcione, tiene que tener unas instrucciones lo suficientemente claras para que me dé lo que yo necesito. Luego, la base de esta máquina está en las instrucciones. Si yo le doy unas instrucciones dentro de la misma lógica que la máquina trabaja, la máquina me puede contestar a mí como yo quiero. Pero el quid está en las instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Es una programación. O sea, yo voy a programar esta máquina de manera que me dé a mí lo que yo necesito saber. Esta máquina se me va a volver una herramienta. Esta máquina se me va a volver una capacidad operativa que me sirva a mí para realizar grandes proyectos. ¿Esto qué es? Esto se llama la máquina de Turing. La máquina de Turing es el principio del ordenador. La palabra ordenador viene de universo. Tiene una connotación de Dios del universo, el que está creando un universo, porque lo que el hombre está creando es un universo.
La palabra, digamos, en España se le dice ordenador, acá se le dice computador, pero la idea original es de un ordenador que es capaz de concebir un universo. Entonces imagínese, para que le quepa a alguien eso en la cabeza, el nivel de pensamiento y de trabajo que tiene detrás. Es mucho menos concreto en todo el proceso de lo que fue el automóvil o de lo que fue el teléfono, pero es un cóctel de la ciencia lo que le va a permitir a este hombre desarrollar la máquina de Turing. Entonces eso me va a ayudar a mí. Va a ser una herramienta que yo voy a utilizar, pero para que me sirva yo tengo que darle instrucciones, y esas instrucciones son programas. Esos programas los vamos a diseñar de una manera tal que estén dentro de la lógica de la máquina. Ahora, no todo se puede calcular, él encontró que había límites dentro de las posibilidades de los cálculos, pero de lo que se puede calcular, o sea, sobre el universo conocido, eso lo puede trabajar esta máquina. Eso sí les garantizo, sobre el universo conocido. Siempre en el conocimiento hay como ese misterio entre lo que se puede conocer y lo que conocemos, que era lo que decía Kant. Yo no puedo conocer la totalidad del mundo, pero sí la manera como dentro de lo que yo conozco, con qué herramientas lo hago. Y eso fue lo que el hombre estudió, cómo funcionaba la mente para conocer. Digamos, análogamente a lo que hace Kant, él tiene un par de ladrillos donde cuenta eso, que son la crítica de la razón pura, fundamentalmente, y la crítica de la razón práctica. Uno tiene que tener presencia de ánimo para metérsele a eso, pero cuando logra entender las estructuras, explica bastante de cómo es que uno conoce. Pues con esta máquina pasa algo parecido. Dice, bueno, yo no puedo, hay cosas que no puede calcular, pero lo que sí se puede calcular, lo puede calcular esta máquina. ¿Cómo la ve? ¿Eso sabe qué es? Eso es inteligencia artificial. El hombre está creando la inteligencia artificial. Eso es, digamos, la máquina de Turing. Es el computador. Entonces este personaje junta las cosas más impresionantes desde la física cuántica, el álgebra, la simbología, la lógica aristotélica, la fisiología, los sistemas binarios, la mecánica, y va a imaginar. Primero va a imaginar la máquina de Turing. Esto está bien complicado, pues, imaginárselo. Entonces ya sobre los principios matemáticos, para poderla inventar, el tipo va a necesitar una aplicación práctica para esta máquina, porque si no, esto no hubiera llegado a difundirse. Entonces, él ya tiene los principios del ordenador, ya tiene los principios operativos, y esto ya en 1936 el hombre ya la tiene clara, pero todavía no la ha hecho práctica, pero ya la tiene clara. Todo lo que se pueda calcular, yo lo puedo calcular con esta máquina. O sea, existe una manera. Desde siempre la humanidad ha querido desarrollar una máquina que le ayude con los cálculos, desde los ábacos. Pero entonces ahora sí existe cómo. Existen las condiciones tecnológicas. Yo ya lo puedo probar, ya teóricamente la tengo resuelta, decía Turing. Entonces, pues era un genio, era absolutamente sobresaliente. Entonces en todas las universidades quedaba claro que el tipo era un genio, y eso era lo que lo iba llevando de un lugar a otro, su brillantez intelectual. Y era un personaje, digamos, él no era ni muchísimo menos un personaje que le gustara sobresalir, ni era un personaje que le gustara la fama, ni nada por el estilo. A él lo que le gustaba era resolver estos problemas lógicos y resolver estos problemas mecánicos. Entonces se va a dar la circunstancia que le va a permitir a él poner en práctica su invento. La circunstancia es la Segunda Guerra Mundial, y lo que lo va a llevar es que lo van a contratar para la sección de la inteligencia británica que desarrolla las claves de los alemanes. O sea, los códigos secretos de los alemanes, los códigos de la Luftwaffe y los códigos de la Armada, es lo que los ingleses necesitan saber. Y la manera como eso se va a desarrollar es contratando a Turing para eso. Entonces los servicios de inteligencia son los que le van a dar a él la posibilidad de poner en práctica, porque para eso sí hay billete. Cuando usted está en guerra, ahí sí le mete todo el billete que necesita. Y entonces este personaje va a ser contratado por los servicios de inteligencia dentro de la sección de criptografía. Criptografía significa escritura oculta. Cripto significa oculto. Todo lo que tiene que ver con críptico, con cripto, significa pensamiento o saber oculto. De ahí que, digamos, eso tiene una cierta connotación esotérica, precisamente porque todos estos saberes están amparados por el oculto, por lo oculto. Este personaje, que es apenas para eso, empieza a desarrollar las claves, empieza a tratar de descifrarlas. Ahora, ¿cómo se hacen esas claves? Por ejemplo, yo voy a coger un código que me invento, un código de letras. Entonces, la palabra, por ejemplo, acorazado. A la A le voy a poner un número, la voy a llamar 25.
A la C la voy a llamar 2002. A la D la voy a llamar así, o la D la voy a llamar 15. Pero yo no puedo ponerme a escribir todos estos números porque se me va la tarde en eso y la cosa es de afán. Entonces yo lo que voy a hacer es que a esos números los reemplazo por otra letra, ¿cierto? Entonces la A que la había llamado 25, por decir algo, la voy a llamar L. L me va a traducir 25. Para que yo desarrolle esa clave, eso tiene una cantidad infinita de posibilidades de encontrar a qué corresponde qué número y a qué corresponde qué letra, para que me lleve a la palabra acorazado. Para que yo pueda descifrar una clave que se inventó una persona para compartir con otra, yo tengo que poner una cantidad de probabilidades a funcionar hasta que dé con el secreto. Yo no tengo el tiempo mental para hacer eso porque estamos en la guerra y necesitamos saber dónde van a colocar los alemanes el grueso de la flota. O sea, necesitamos saber hacia dónde se dirigen las divisiones alemanas para saber si yo concentro las fuerzas allá, para saber si está despejado el paso por Calais, para saber si yo puedo meterme en Normandía, para saber si yo puedo... ¿Cómo hago? Los ingleses, los aliados van a tener dos ventajas fundamentales en la guerra sobre los alemanes, que es lo que va a inclinar la balanza a favor en la segunda parte de la guerra. Son el radar y este código de claves que ellos son capaces de descifrar. Entonces, con el radar los aviones se caían antes de que fueran visibles y los alemanes decían, pero ¿cómo es que los tumban si no los han ni visto? Estaba el radar y estaba el sonar. Pero la otra parte, o sea, bueno, yo con eso los localizo, pero para saber cuáles son los planes de los alemanes, qué están pensando los alemanes, que según eso, entonces yo miro a ver dónde coloco las divisiones, necesito descifrar las claves. Para descifrar las claves, yo necesito ponerme a especular, a calcular cada uno de estos números, de manera tal que pueda descifrar la clave. Para poderlos calcular necesito una máquina que calcule de tanto como para que se pueda gastar el tiempo para poder encontrar la clave. Esa máquina es la máquina de Turing, esa máquina es el computador. Anteriormente las claves eran un asunto personal. Durante mucho tiempo utilizaron a las comunidades indias, por ejemplo los norteamericanos, para crear las claves en Navajo o en Sioux o en Arapaho, porque pues eso sí no lo podían pillar los alemanes. Pero esas claves tienen el problema de que para poderse descifrar usted tiene que tener el personaje que habla esa lengua al lado. No puede descifrarla sin el conocimiento de la lengua que tiene ese personaje. Entonces, las claves numéricas ya no van a tener una connotación solamente de tú y yo, que yo me invento una clave y te digo a ti cuál es el secreto para descifrarla, sino que tiene que ser claves que se están transmitiendo a los hombres que están en los submarinos, a los hombres que están en los acorazados, que se están transmitiendo en Birmania y que se están transmitiendo en Guam y que se están transmitiendo en el paso de Calais. Entonces, para que a mí se me puedan transmitir todas estas claves al tiempo, acuérdense que el principio de la radio era que en un comienzo no les gustaba porque todo el mundo podía oír el mensaje. Para que se puedan transmitir a todos los hombres que estén en diferentes partes del mar y de la tierra, tienen que ser numéricas y tienen que ser ocultas. O sea, todo el mundo las va a poder oír. El asunto es que nadie sepa qué significan. Pero no hay restricción, digamos, la restricción no se puede hacer en la emisión, porque la emisión tiene que ser masiva. Si no se lo cuento sino al día al lado, no es que él no es el que tiene el acorazado, el que tiene que saberlo es el que tiene el acorazado. Entonces, para que la emisión sea masiva y la entiendan los que son, eso tiene que estar cifrado tiene que ser una clave numérica oculta. Entonces, Turing se puso a desarrollar cada una de estas letras y cada uno de estos números dentro de una serie de cálculos a toda velocidad de manera infinita, pues, para poder desarrollar las claves alemanas. Con eso las descifró, el hombre sí las logró descifrar, y al descifrarlas ya está inventado el computador. Por el momento es un secreto de guerra. Por el momento, pues por supuesto esto es tan secreto como el radar, y pasará muchísimo tiempo antes de que esto vaya a tener una salida cultural. Pero este hombre se va a hacer rico en ese, pues digamos, va a conseguir como su reconocimiento y su fortuna también descifrando las claves de los alemanes en los servicios de inteligencia.
Entonces, este personaje ya con esto van a saber qué puede hacer el enemigo, dónde está el enemigo, qué está pensando, cómo piensa, cómo es que planea desplazar sus unidades, hacia dónde las planea desplazar. Pues lo más importante en una guerra es saber qué está pensando el enemigo, y qué está pensando el enemigo es descifrar las claves. Entonces, hay quienes dicen que las guerras han ayudado a los grandes inventos. Estos inventos se hubieran podido dar también en otras circunstancias. Pero digamos, a esa teoría se contraviene también el hecho de que los costos de las guerras no necesariamente compensan los inventos, o por lo menos no en ese contexto. 50 millones de muertos por el radar y el computador es como mucho. Entonces, y además se hubiera podido desarrollar en otra circunstancia. La historia lo situó ahí, en las claves alemanas. Eso no quiere decir que haya que destruirse todos para poder inventarse cosas maravillosas, porque entonces no queda con quién compartirlas. Entonces, este personaje queda metido en el servicio de inteligencia, y metido en el servicio de inteligencia es que él logra desarrollar la máquina de Turing, la máquina universal de Turing. Ahora, él tiene otra influencia importantísima, que es la que le permite ese pensamiento, que son los positivistas lógicos, que son Wittgenstein y Popper, porque también hay filosofía de la altísima en este asunto, y es que hubo un círculo en Viena, que en los años 20, que la época, en ese momento Viena era el corazón de la cultura, de la civilización mundial, era la pomada, era Viena, la Viena del Imperio Austrohúngaro. Esa era la Viena de Wittgenstein, la Viena de Freud, la Viena de todos los grandes, de Popper, la Viena donde se estaba generando todo el pensamiento más importante y más revolucionario de la época. Los positivistas lógicos tenían el siguiente problema. Ellos consideraban que el lenguaje era ambiguo. Pues porque el lenguaje es muy ambiguo. En una región una cosa significa algo completamente diferente a lo que significa en la otra, pues tanto que los mismos objetos tienen nombres que son irreconocibles de una región geográfica de nuestro país a otra. Entonces, lo que es, por ejemplo, la chuspa, para otros es una bolsa, lo que es para uno la tina, para otros es un calentador. Todo eso son variaciones sobre objetos que hace que no se entiendan. Calentar la tina, ¿sí? Entonces, eso son variaciones en el lenguaje. Hay otros sentidos diferentes que usted está diciendo el doble sentido es un equívoco en el lenguaje. Cuando unos dicen, teniendo las mismas palabras, están significando cosas diferentes. Eso también es ambiguo. Gracias al doble sentido, pues existen los chistes verdes, o si no, sin el doble sentido, los chistes verdes serían aburridísimos, porque no tendrían que ser demasiado explícitos. La gracia es que tienen doble sentido. El tono de voz con el cual usted dice las cosas le da un significado diferente. Decirle a la niña que puede ir a la fiesta, bueno, mija, vaya. O decirle a la niña bueno, vaya, como quien dice, aténgase a las consecuencias, ¿sí? El tono de voz desautoriza el mensaje. Si usted si se lo dice recampaneado, con tonito que llaman, usted lo que le está es prohibiendo que salga, o diciéndole que sale pero la va a castigar. Eso no es una autorización, eso es una amenaza velada. Mientras que si le dice, bueno, mija, vaya, le está dando permiso. Todas estas ambigüedades en el lenguaje hacen que, para proceder de una manera universal a desarrollar conceptos científicos, sea muy difícil, porque va y todo el mundo entiende cosas diferentes. Entonces, los positivistas lógicos andaban con la obsesión de inventarse un lenguaje universal depurado, que tuviera un solo sentido, que tuviera un solo significado, y hacían juegos del lenguaje para ver cómo se lo inventaban, como cuando los niños se inventan alfabetos. Entonces, ellos hacían todos estos juegos del lenguaje, y trataban de encontrar las palabras más precisas, más desprovistas de significados afectivos. Porque fíjese, por ejemplo, que hay palabras que a la gente la ofenden y no tienen nada de raro, porque para esa persona tiene un significado afectivo grave, entonces la ofende. A otra la puede halagar, ¿sí? Entonces a una persona puede sentir que le digan que está buenona es un piropo, y otra lo puede sentir como una ofensa. Depende de si a usted le guste que le digan buenona o no. Entonces, estos significados de buenonas y demás son ambiguos en el lenguaje.
Pero para hacer ciencia, nosotros no podemos hacer ciencia con alguien buenón, ¿sí? Porque necesitamos es una palabra que en todos los sentidos nos signifique lo mismo. Eso es muy difícil con el lenguaje porque las palabras tienen afectos y están cargadas de significados. Entonces, esa preocupación que a los positivistas lógicos, Popper y Wittgenstein, les gustaba tanto pensar, la resuelve Turing en el computador, en el sistema binario. Porque el sistema binario sí tiene un lenguaje lógico en un solo sentido. Por eso usted con un computador no se puede poner a echarle chismes, cómo anda mi tía, qué habrá sabido de aquel. No puede, porque sencillamente para, ¿sí? Si usted le dice la palabra que es, sigue. Si usted le dice la palabra que no procede, para y no lo deja entrar, le dice acceso denegado, o le dice error, no se encuentra código. Póngase a preguntarle pendejadas a un computador y verá que le dice no se encuentra códigos, no se encuentra códigos, ¿sí? No es una máquina para echarle chismes, es una máquina para hablar cosas muy precisas que haga que la máquina pueda seguir operando, pare o siga. Entonces, donde sí se logró finalmente el juego del lenguaje, donde se logró el lenguaje universal, el lenguaje que los positivistas querían, no serían las palabras propiamente hechas, sino en el lenguaje binario. Y ese lenguaje binario entrado al computador se traduce en instrucciones, y esas instrucciones tienen que tener un carácter único, tienen que tener un carácter universal, y tienen que tener un carácter desprovisto de interpretaciones, de manera que el computador las lea y opere. Entonces a usted el computador le dice aceptar o cancelar. Entonces usted le dice, el computador a usted todo el tiempo le está preguntando cosas. Acepta o cancele, pare o siga. Guarda el texto, todo, la mitad, un pedacito, edita, no edita, quiere salirse de ahí, quiere abrir archivo, abre nueva carpeta, ¿cómo la va a guardar? El computador todo el tiempo le está preguntando cosas a usted, pero esas cosas no le ocurren al computador solito, el computador es programado por alguien. Alguien le ha metido una configuración, una programación, para que él le pregunte a usted esas cosas. Esas cosas no se le ocurren al computador solo. Ahora, los computadores pueden aprender de las operaciones. De eso se trataba, por ejemplo, juegos de guerra, que era un computador que sobre un juego aprendía la capacidad de desarrollar otros, y se metía, y con eso es que el niño se logra meter al sistema de inteligencia de los Estados Unidos y desarrollar una alerta nuclear, hasta cuando lo paran con los triquis. Como los triquis, si usted los juega bien, siempre son empates. Entonces, frente a una guerra nuclear, el computador terminaba diciendo, extraño juego el que usted me propone, Falken, la mejor jugada es no jugar. Entonces, el asunto es que usted se puede meter ahí, y otra de las cosas que descubre Turing es que eso no solamente para operaciones matemáticas, también se pueden hacer juegos. Siempre que los juegos sean lógicos, se pueden hacer. Entonces el ajedrez, el solitario, todos los juegos de computador se pueden hacer porque son lógicos, en la medida en que sean lógicos. Si no estamos dentro de los patrones de la lógica, eso no nos sirve para los computadores, nos sirve para otra cosa, pero no nos sirve para los computadores porque eso tiene un marco muy definido que es el marco de la lógica. Entonces, con esto empiezan a meterse dentro del mundo del computador, que originalmente son claves alemanas, pero después de ser claves alemanas, el invento sigue teniendo sigue sonando porque resuelve una gran cantidad de problemas. Con los computadores va a ocurrir como con la televisión y va a ocurrir como con la radio, que al principio son con unos tubos grandotes, unos tubos de unas válvulas de esas gigantescas. Entonces el primer computador era el monstruo de un edificio de grande. Lo desarrolla Turing y se llama Colossus. Ese es el primer computador, tiene ese nombre, Colossus, que es con el que se van a descifrar las claves. Ya después los computadores van a ser transistorizados, como sería la radio. ¿Se acuerda que las primeras radios ocupaban casi el tamaño de un televisor y eran enormes, tenían unos tubotes ahí? Y luego viene el transistor. Y después con los computadores pasa lo mismo, después también van a ser transistorizados, se hacen más pequeños y se empiezan a hacer, ya se pueden llevar a las casas, ya se pueden tener en las oficinas. Y ya cuando se vuelven realmente, digamos, masivos, va a ser por el invento del chip, ya cuando se inventan el microchip. Cuando se inventan el microchip y pasan masivamente a la cultura, ahí
se desarrolla la revolución tecnológica, la última de las industriales que nos ha tocado, y el mundo se transforma radicalmente desde el chip. Pero nosotros no podemos llegar al chip sin habernos metido en la máquina de Turing, porque todo esto es un desarrollo de una idea fundamental que es la máquina de Turing. Entonces Turing resuelve el problema del lenguaje de los positivistas lógicos, desarrolla el concepto binario que habían estado trabajando desde Boole y desde Leibniz, lo resuelve mecánicamente, y así se junta con los ingenieros. Resuelve una cantidad de problemas de la física, de la fisiología, de la matemática, de la filosofía, del quantum, de la física subatómica. Resuelve toda esa cantidad de problemas para llegar a desarrollar esa máquina que va a ser el computador de ese tamaño, la inteligencia de este hombre. La inteligencia artificial empieza a desarrollarse para resolver problemas muy concretos. Y uno de los problemas más concretos que hay que resolver son los U-Boot, que son los submarinos alemanes, cómo se mueven y dónde están. Es a partir, digamos, del encuentro entre la formulación matemática que tiene Turing, junto con lo que va a ser las necesidades, digamos, aeronáuticas en el caso de la aviación, y las necesidades navales que están calculando los ingenieros mecánicos en esa época, lo que va a desarrollar la máquina también, lo que va a ayudar, digamos, a dar el conocimiento mecánico para hacerla posible. Entonces era para desarrollar el enigma de los U-Boot, que eran los submarinos alemanes, que él empieza a interactuar con los otros ingenieros, y esa interacción es la que le va a permitir a él resolver los problemas mecánicos que hagan posible la máquina. La resuelve. Entonces, como unas son con válvulas y otras son con transistores y otras son con chip, cada una de estas tecnologías va a determinar una generación de computadores. Entonces la primera generación de computadores van a ser los de las válvulas, la segunda generación va a ser los de los transistores, la tercera la del chip, y de ahí en adelante, cada vez que un computador tiene una innovación tecnológica es una nueva generación. Ese proceso se ha acelerado hasta que hoy usted compra un computador y a los 6 meses ya ha sido superado por otro. Digamos, ya se volvió una carrera vertiginosa de obsolescencia tecnológica, y usted o se muere de la obsesión o trabaja con el cacharrito que tiene hasta que aguante, porque ¿qué le vamos a hacer? ¿No? De que en las sociedades de alto consumo usted hasta puede darse ese lujo, pero por aquí más difícil. Entonces, este personaje empieza a desarrollar los computadores, y los computadores empiezan a resolver una cantidad de problemas, y eso le va a dar a él, digamos, la capacidad de almacenar conocimiento, de almacenar información. Entonces, el tipo de conocimiento que él tenía, mientras llega a ser de uso masivo, es útil solamente para los organismos de inteligencia, porque por el momento es un secreto de Estado. O sea, el computador ya está inventado en la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo lo va a conocer hasta los 60s en su forma grandota, y hasta los 70s en su forma práctica. Digamos, ya portátil, no portátil, sino que usted puede instalar en la casa. Ya el computador chiquitico ese que usted lleva en la maleta y todas esas cosas, eso ya son inventos de hace media hora. No, la cosa, digamos, que usted pueda sacarlo de ese edificio, porque es que al principio los computadores, acuérdense cómo era el computador de 2001 Odisea del Espacio. Era media nave, era gigantesco, y desde entonces además siempre viene la especulación de si la inteligencia artificial puede construirse por sí sola y desplazar la inteligencia humana. Entonces el computador de 2001 Odisea del Espacio se llamaba Daisy, y el tipo hablaba con Daisy, y cuando desconectan a Daisy porque chifló y decidió desconectarle el oxígeno a los astronautas, usted se muere del pesar con la pobre Daisy. La siente como un amigo, ese computador de 2001 Odisea del Espacio, que es una pérdida terrible cuando lo tiene que desconectar porque se chifló. A Turing le preguntaban, pues la pregunta de ciencia ficción, ¿no puede la inteligencia artificial reemplazar a la inteligencia humana? Sí, mire, una máquina podría llegar a reemplazar la inteligencia humana solamente cuando pueda hablar con ella, con una persona, sin que la persona note que está hablando con una máquina, es decir, entendiendo las variaciones del azar. ¿Cómo? Cuando dos mujeres están haciendo un programa macroeconómico, una mira a la otra y le dice que dónde compró esa pañoleta. Ella le dice que la compró en una boutique que queda cerca a la casa de ella, y siguen hablando del programa macroeconómico. Y siguen hablando del desembolso de fondos y de la ejecución del presupuesto.
y el hablar de la pañoleta no les desvía el objetivo del programa macroeconómico. Ese tipo de pensamiento lateral azaroso no lo pueden hacer los computadores. Si usted en la mitad de una programación le pregunta al computador que, bebé querida, ¿dónde compraste esas medias?, el computador se le chifla. No le puede responder eso, porque responde a un solo sistema lógico. Cuando los computadores, me han dicho, lo que no pueden hacer las inteligencias artificiales es manejar los márgenes de azar, que generalmente son no solamente azarosos, sino afectivos. Están dados, fíjense, lo que es una conversación con un amigo con el cual usted se conoce mucho, es una mano de códigos, de sentidos comunes, de significados que solamente tienen sentido para los dos amigos. ¿Te acordás? De pronto dicen una palabra y se atacan de la risa. De pronto suena una canción y ambos se miran. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque están manejando azar y afecto, y eso no nos funciona dentro del sistema binario. Entonces, digamos, esa es la diferencia fundamental entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que la inteligencia humana tiene mediaciones afectivas que le permite trabajar sobre lógicas de azar, mientras que la otra trabaja solamente sobre el sistema binario, y dentro del sistema binario es que actúa. No le puede contar a usted dónde compró la pañoleta, ni qué tan bonito es el perfume, ni si usted va a ir o no va a ir a jugar golf el próximo sábado. Todo eso no le contesta al computador porque no está programado para eso. Entonces, dentro de la lógica binaria sí le va contestando todo, y van desarrollando unidades de capacidad, que es la que, digamos, unidades de información, capacidad de información, que era lo que venía de los códigos de los telégrafos. Eso, digamos, era la parte mecánica, la saca de los códigos de los telégrafos, que son unidades de información. Entonces, una unidad binaria de información, una solita unidad binaria de información, es que eran los movimientos de los telégrafos. Los movimientos de los telégrafos eran en 2 o en 8 movimientos. Entonces era uno así, usted tenía la unidad o 8. Entonces una sola unidad es lo que se llama un bit, un bit, y las 8 unidades se llaman, una sola unidad es la que usted llama un bit, y 8 unidades son las que llama bytes. Y así es que usted va desarrollando sistemas de unidades. Entonces, los sistemas de computadores y de unidades transistorizados los van a desarrollar la IBM en los 60s. Pero el esquema fundamental de las unidades de información está en la máquina de Turing. Él fue el que desarrolló eso. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, se llama Guerra Fría porque ya no va a haber batallas grandotas, porque después de la invención de la bomba atómica, si hubiera ese tipo de batallas, la destrucción de la especie humana sería inminente. Entonces, va a haber guerra, sí, porque va a haber un permanente enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ese enfrentamiento no va a ser directo, sino va a ser a través de los conflictos de otros pueblos, pues entre las tiendas, ¿sí? Iba a ser a través de una carrera, de una escalada armamentista absolutamente delirante. Y esa escalada armamentista va a consistir en que yo necesito saber qué tipo de armas tiene usted para yo inventarme las mejores. Y usted quiere saber qué tipo de armas tengo yo para inventárselas más rápido y mejores. La manera como esas armas como voy a conocer yo qué armas tienen ustedes a través de los espías. Yo voy a mandarle a alguien para que vaya y averigüe, chivatee y me cuente qué es lo que está haciendo usted. Entonces, la Guerra Fría va a requerir del espionaje como arma fundamental, porque el flujo de información sobre la escalada armamentista es la base de la Guerra Fría. Entonces, para eso, los organismos de inteligencia se van a desarrollar. Entonces, en los Estados Unidos se va a desarrollar la CIA para asuntos exteriores y el FBI para asuntos internos. Hacía rato que funcionaban, pero la CIA ya, digamos, entra a funcionar de una manera concreta en la Guerra Fría. En la Unión Soviética, lo que antes era la checa se llamará la NKVD y luego se va a llamar la KGB. Y en Gran Bretaña, digamos, lo que es el servicio de espionaje interno, o sea, el equivalente al FBI, es el MI5. Y lo que es el servicio de espionaje exterior, o sea, el equivalente a la CIA, es el MI6. Entonces, este personaje era del MI6 después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como Inglaterra y los Estados Unidos se vuelven aliados,
por la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría divide dos bandos, uno que es el de la Unión Soviética y otro que es el de los aliados. Entre los aliados están Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre los principales. Pero en materia de espionaje, Gran Bretaña y Estados Unidos serán los que lleven la delantera y los que vayan a organizar todo lo que fue el servicio de inteligencia de la Guerra Fría. Entonces, todos estos personajes van a estar metidos en el juego de saber qué piensa el otro, cómo va a funcionar el otro, qué va a hacer el otro dentro de ese juego. Entonces, dentro de ese juego, que es el juego de los servicios de inteligencia, pues Turing es absolutamente útil, porque Turing es el personaje que puede estar desarrollando la mayor cantidad de códigos y la mayor cantidad de claves del espionaje. Pero hay un problema grave que tenemos ahí. El problema que tenemos ahí es que los Estados Unidos entra en alianza con Gran Bretaña, y en Estados Unidos la sociedad se va haciendo cada vez más y más y más y más puritana. En el 48 ya la cosa es grave, pero después ya en el 51 la cosa va a ser absolutamente delirante. Entonces, específicamente, los gringos tenían un reglamento que decía que no se podía contratar para los servicios de inteligencia a personas que tuvieran una inclinación sexual homosexual, porque se les consideraba vulnerables a dar información que pudiera perjudicar la seguridad interna del servicio de espionaje. Entonces, ahí hay una asunción peligrosísima. Es que usted parte de la base de que la capacidad para guardar secretos depende de la opción sexual. Es decir, que si una persona es homosexual no puede guardar secretos, y si es heterosexual sí. O que a una persona heterosexual no le pueden hacer una trampa en la cual le saquen una información, y a una persona homosexual sí. Está determinando la vulnerabilidad de la seguridad interna a partir de un prejuicio. Y a partir de ese prejuicio fue que hubo una depuración de todos aquellos cuya homosexualidad se sospechara, que porque podían ser víctimas de chantaje, y en tanto víctimas de chantaje aflojar información. Pero Alan Turing era un homosexual declarado, y para él era un problema de principios ser abierto y ser frentero con su opción sexual. Por lo tanto, no era una persona que se pudiera chantajear, porque ¿de qué? O sea, el chantaje se basa en que usted no quiera que se conozca una información sobre su vida, pero si usted lo que está es mostrando la información de entrada, ¿con qué lo van a chantajear si el tipo no era una persona abierta? Hoy por hoy, dentro de los movimientos de gay, existe una categoría que se llama los homosexuales de closet, que son las personas que no han afrontado socialmente o personalmente la homosexualidad, y los que están, digamos, fuera del closet, que son las personas que asumen públicamente o privada o personalmente la homosexualidad. Turing asumió una actitud de lo que hoy se llamaría salirse del closet 20 años antes de que el tema siquiera entrara en discusión. 20 años antes de que los movimientos gay hubieran sido una prolongación de lo que fueron los movimientos por los derechos individuales que se desarrollaron en los 60s, que fueron ampliándose a diferentes gamas de la población y que involucraron muchos sectores étnicos, políticos, estudiantes de toda clase, y que dieron lugar a que las personas tuvieran derecho a una etnia, a una opción sexual, a muchas, a no ser juzgadas por sus condiciones. Eso era de lo que se trataba toda la revolución cultural de los 60s. Pero antes de que todo esto pasara, la cultura era muchísimo más conservadora y era muchísimo más prejuiciosa, y medía muchísimo más la opción sexual de una persona que su capacidad intelectual. Entonces, por ejemplo, el caso de Oscar Wilde fue famosísimo porque, habiendo transformado la literatura inglesa y siendo uno de los hombres que más ha contribuido a la literatura universal, no fue juzgado por su genialidad literaria, sino por su opción sexual, y eso lo llevó a 2 años de cárcel que terminarían por minar su alma y destruirlo por dentro. Pues algo así le pasó a Turing. Después de que Turing había logrado desarrollar un invento que transformaría para siempre el siglo XX, después de que había servido lealmente a su patria, después de que le había dado el servicio inigualable de descifrar los códigos alemanes
después de que había probado toda clase de lealtad, después de que había desarrollado una de las mentes más brillantes de las que se tenga idea, porque estamos hablando de un tipo tan inteligente como Einstein, un personaje, pues uno que puede hacer todas estas equivalencias para llegar a inventar el computador, es una mente absolutamente asombrosa. Después de que todas esas cosas le pasaron, lo único que se vio de él a la hora de un juicio público fue la homosexualidad. Fue llevado a juicio, fue llevado a la corte, juzgado por homosexualidad, cosa que él además admitía sin ningún tipo de prejuicio, porque él personalmente no tenía ese prejuicio. Para él eso no era ningún tipo no tenía una connotación cultural negativa, y él peleaba por el derecho a poderla asumir como él quisiera. Nunca la ocultó. Relaciones abiertas, y entonces a partir de unas relaciones fue llevado a juicio, y en el juicio fue declarado culpable y le amargaron la vida. Y le amargaron la vida tanto que en 1952, después de los juicios y todas esas cosas, después un día, su mamá dice que fue accidental, pero bueno, ella es una mamita y pues por supuesto quería ver las cosas de una manera positiva. Se comió una manzana, amaneció en su casa con una manzana que tenía contenidos de cianuro de potasio. Entonces ella dice que se equivocó, pero el cianuro de potasio uno no lo pone al lado del azúcar. No es una cosa que uno vaya... O sea, mira que me encontré el cianuro de potasio en la cocina. El diagnóstico fue suicidio. Ella dice que fue accidental, pero bueno, podemos dejarle que lo crea porque pues ella es la mamita y da pesar. Pero el hombre se suicidó. El hombre se suicidó porque lo desesperaron, porque lo llevaron hasta el límite de la tragedia, porque valió más el prejuicio de la época que la genialidad de su mente. Pero hoy, cada vez que ustedes se enfrenten a un computador, se sienten junto a él y lo prendan, y aparezca en la pantalla una pregunta a la que ustedes tengan que decirle si entran o no entran, tengan que darle un código y tengan que darle un acceso para poder imprimir algo, para poder hacer unas cuentas, para poder desarrollar un programa, para poder hacer una corrección de texto, para todo lo que se necesita. Cada vez que ustedes estén sentados frente a eso, están sentados frente a la máquina de Turing. Están sentados frente a su brillante genialidad, y están sentados frente a siglos y siglos de interacciones de pensamiento desde la física, desde la fisiología, desde el lenguaje, desde la lógica, desde la matemática, y a la mente de un hombre de los más brillantes del siglo XX, acosado por los prejuicios de esa época y cuya herencia no hemos todavía terminado de evaluar en la historia. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.